al Evangelio de Lucas, capítulo número 19. Lucas 19. Vamos a leer del versículo número 28 al 36. Lucas 19, versículo número 28, dice así la palabra de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Amén. Padre, necesitamos, Señor, que tú nos enseñes y nos reveles tu palabra, Señor. Danos el entendimiento, Señor. Necesitamos esa inteligencia para poder entender tu palabra. Señor, como orábamos anteriormente, necesitamos conocer tu palabra. Señor, por favor, sé propicio, porque estamos conscientes que en nosotros hay una deformidad enorme. Señor, ten misericordia de aquellos que estamos conscientes, Señor, de nuestra condición, de nuestra posición, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Háblanos de tal manera que, aunque nuestro ser caído rechace tu palabra, Señor, ese nuevo ser la reciba. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermanos, tomen asiento. El tema para esta mañana es sumisión. Ese es el tema para esta mañana, sumisión. Y es bien importante que usted pueda en esta mañana primeramente entender y también comprender la importancia de ser sumiso, la importancia de estar bajo autoridad, la importancia de estar debajo de. Es muy importante, es extremadamente necesario. De eso depende la plenitud en nuestra vida, el éxito pleno en nuestra vida. El que nosotros podamos tener no solamente una vida, porque a través de la sumisión obtenemos una vida, pero también una vida abundante. De esto depende. Y son de las cosas más difíciles en nuestra vida, porque la naturaleza que heredamos de nuestros padres es totalmente contraria a esta, como les dijera, a esta actitud que nosotros debemos de tener, a este sometimiento al cual nosotros debemos de estar y deberíamos de estar. Pienso de que habemos muchos en el Señor que si es que logramos creer que tenemos cierta sumisión, estamos conscientes que nos ha costado demasiado entender esto. Y después de entenderlo, algunos ni siquiera lo aceptamos. Porque hay muchas áreas en las cuales solamente afectan parte de nuestra vida.
llegamos en el Señor y aprendemos y entendemos algo que debe de hacerse en obediencia, porque esto traerá para nosotros bendición y traerá inclusive añadiduras. Sin embargo, estando conscientes de eso, no lo hacemos. Ahí podemos darnos cuenta lo difícil que es tratar la manera de dominar la naturaleza caída. Debemos de estar conscientes de que esta naturaleza, mientras tengamos esta vida terrenal, siempre va a estar sobre nosotros. Entonces, es una alegría cuando descubrimos, y a través de esa sumisión, descubrimos que la muerte para nosotros es una bendición. Es la puerta que se va a abrir para que nosotros terminemos con esa naturaleza caída. Como nuestra vida no es sumisa en su plenitud, es que nosotros no queremos muchas veces ni siquiera hablar de la muerte ni estar en lugares donde hay muerte. Pero se debe a eso. Entonces, cuando le ponía el ejemplo de que entendiendo algo no lo hacemos, que es, podríamos decir, algo externo. Lo externo de alguna manera pues no nos afecta, pero sí afecta, pero no en la magnitud donde estamos obligados nosotros a hacerlo, hasta que Dios, por su misericordia, porque es necesario que aunque eso que nosotros podemos vivir sin someternos, Dios quiere que nos sometamos porque es necesario para nuestra vida, porque son esas pequeñas arenillas en nuestro zapato que no nos deja caminar bien y a la larga nos van a hacer una ampolla y eso empezará a dar problemas. Pero como no se ha dado ese nivel, entonces nosotros nos damos el lujo de no hacerlo, de no obedecerlo. Pero hay otras en las que afectan directamente nuestro ser, directamente nuestra vida. No son cosas materiales, sino que son cosas espirituales. Y eso es lo que en esta mañana voy a tratar, con la ayuda del Señor, de darme a entender. La sumisión es demasiado importante, la sumisión para nosotros. Y usted se da cuenta de que usted no es una persona sumisa, usted lo reconoce, porque hay muchas cosas en las cuales usted no obedece, no se somete, no queremos estar debajo de. Fíjese que la palabra sumisión en el hebreo significa debajo, o lo que está debajo. Eso significa, y es por eso que nosotros encontramos muchas figuras que no dicen literalmente cobertura, pero sí encontramos palabras como en el libro de Eclesiastés, dosel, por ejemplo. Estar debajo es lo que cubre, es lo que está encima. Entonces encontramos muchas cosas que desde el Antiguo Testamento el Señor viene hablando. Nosotros hoy, por el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, nosotros comenzamos a entender todo eso, porque dice Pablo que esas cosas fueron dejadas para nuestra enseñanza, se escribieron para nuestra enseñanza, para bendecirnos, para que entendamos, para que nuestra vida sea diferente. Pero como hay una naturaleza que se opone, entonces tenemos esa lucha continua. Si aquellos que tratamos la manera de someternos a muchas cosas que Dios quiere, vemos cómo siempre es de difícil la vida. Ahora, preguntémonos, ¿cómo se sentirán aquellos que ni siquiera tienen ese entendimiento de que hay muchas cosas a las cuales es necesario someterse? Y tal es la situación que no aceptan consejo. Tal es la situación que no quieren que Dios les revele. Muy parecido a aquellos que dicen, no, yo no me hago exámenes porque yo estoy feliz así como estoy. Yo no quiero que me digan qué es lo que tengo. Entonces, es igual. Ese es ser uno insensato, a la enésima potencia. Entonces, es mejor ir y que nos digan qué es lo que hay en nosotros. Existe la posibilidad de que se corrija, pero si no voy, no tengo posibilidad de que eso se corrija. Entonces estoy condenado a muerte.
Y usted puede considerar que usted va a morir en el tiempo que Dios dice, sí, pero Dios quiere que usted tenga vida abundante. Entonces la calidad de vida es muy importante para los restos de años que nos faltan. Quiero disfrutar, si solo son 10, 15, 20, 30 años los que me quedan de vida, yo quiero tener una vida abundante en eso. Entonces, esto es igual en el Señor. Yo quiero estar en Cristo, no sé cuánto tiempo me falta para estar en esta tierra, pero mis años en Cristo quiero que sean una vida abundante, quiero ser una bendición. En este caso, el pollino es burro, es un burro, es un asno. Y qué tremendo, porque si usted nota, el asno está dentro de los animales inmundos. Y es por eso que ningún israelita podía presentar ante el Señor a un asno. Lo dice la ley en el antiguo pacto. Entonces, este pollino es un burro. No voy a estar diciendo burro porque se ve muy fuerte. Aquí no hablamos con palabras fuertes. ¿Por qué se ríe? Vamos a decir pollino. Si se me sale el burro, hermano, el burro que hay en mí, por favor, discúlpeme pues, pero no es esa la intención. Entonces, es estar debajo. Y en la palabra griega es subordinado, sometido, obediente. En el Antiguo es estar debajo. Y en el Nuevo Testamento es estar subordinado, estar sometido, ser obediente. También rendido, en el griego, es estar rendido. Y encontramos que en el aspecto geográfico, quien viaja de Jericó a Jerusalén, el Señor venía de Jericó, porque lo que acaba de pasar de Zaqueo fue en Jericó, venía de Jericó a Jerusalén, y a Jerusalén ya se acercaba el tiempo en el cual él tenía que ser sacrificado. Pero antes de eso estaba profetizado que él tenía que tener una entrada triunfal en Jerusalén, y este es el acontecimiento previo a esa entrada triunfal. Y esa es lo que trae una enseñanza, por lo menos para mí. Llega primero, quien viene de Jericó a Jerusalén, llega primero a Betania, donde se dio todo el acontecimiento de Lázaro, que tiene que ver Lázaro con parte de esta enseñanza. Es casa de la tribulación. Betania es conocido como casa de la tribulación. Y después, luego llega a Betfagé, que significa casa de la higuera. Eso es lo que significa, casa de la higuera. Jesús tiene necesidad de una cabalgadura. Él tiene la necesidad de entrar a Jerusalén, y estaba profetizado que tenía que ser en un pollino de asna. ¿Por qué? Hay muchas razones. Primero, porque tenía que cumplirse literalmente lo que dice la palabra, que lo vamos a ver un poco más adelante en Zacarías 9:9. Tiene que entrar a Jerusalén en un pollino de asna, porque los que eran guerreros montaban a caballo. El asno es la cabalgadura de los pobres y de la gente de paz. Entonces él no venía contra el imperio que estaba gobernando. Él venía en paz. El propósito de él no era físico, sino espiritual. No era material, sino espiritual. Entonces él entra en un pollino de asna. Entonces él venía en paz. Él no venía rebelándose a ninguna autoridad. Él no venía rebelándose a nada en ese momento. Entonces en Zacarías 9:9 encontramos que está profetizado. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. Mire qué lindo eso. Si Jerusalén hubiera creído quién era el que de verdad estaba entrando, no lo hubieran crucificado, aunque era necesario que lo crucificaran, ¿verdad? Estaba dentro del plan de Dios. He aquí tu rey vendrá a ti, fíjese bien, justo y salvador, humilde. Por eso entró ahí en lo que sigue, humilde y cabalgando sobre un asno. Él no viene a pelear, hermano. Él no quiere venir a nuestra vida a imponer,
Por eso es la enseñanza. Pero qué pollino se deja montar así nomás. Nosotros debemos entender que Él viene humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Entonces ahí podemos ver nosotros el cumplimiento literal en cómo entró a Jerusalén. Estaba escrito así, no pudo nada cambiarlo. Ahora quiero decirle algo, en todo el proceso usted va a encontrar, hermano, de que el Señor tiene el control de todo. Y el Señor sabe cuándo es el tiempo para una cosa y el tiempo para la otra. Y nosotros, los que estamos aprendiendo de Él y de su palabra, estamos conscientes, y por eso en la oración era que espere el tiempo de Dios en su vida. Porque nosotros queremos adelantarnos. Cualquiera hubiera dicho, mire, ¿por qué no entra en un caballo? No, no es un caballo. ¿Por qué? Porque el caballo es para la guerra. El caballo es para los guerreros. El caballo es para conquistar. Entonces, Él viene a conquistar nuestro corazón, pero con justicia. Él viene a conquistar nuestro corazón para salvarlo, las dos cosas. Y tercero, viene a nuestro corazón con humildad. Él no viene a imponer, Él toca. Y el que abre, como decíamos chiquitos, se la cala. Qué bendición cuando usted le abre el corazón al Señor. Qué bendición es cuando usted permite en su vida ese llamado de Dios. Qué bendición es que usted sea obediente a esos discípulos que lo llegan a traer. Porque ahí el pollino representa nuestra naturaleza indómita. Amén. Y eso lo encontramos también en Mateo 21:5, que no lo vamos a ver ya. Es casi lo mismo, y Juan 12:15. Yo quiero que tocar el primer punto. El primer punto es la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre. Ese es el primer punto. Mire qué importante. Eso nosotros no lo vemos, eso no se nos revela por nuestra condición. El Señor Jesús, que es el que mandó a llamar con sus discípulos al pollino, Él estaba sometido a su Padre. Él estaba sumiso a su Padre. Él estaba debajo de su Padre. Yo quiero que me pongan el Salmo 91:1, por favor. El Salmo 91:1. Y ahí usted va a encontrar el orden de lo que es estar debajo de. Todo está debajo de uno solo. El que habita al abrigo del Altísimo, en el hebreo es Elión, y algunos que no hablan inglés y lo pronuncian el Elión, yo hace tiempo lo decía el Elión, no sabía, pero cuando vi cómo estaba escrito, es el Elión, el que habita al abrigo del Elión, el Altísimo, el que está sobre todo, no hay otro después de él. Entonces este Altísimo, este Elión, es el que nunca ha visto jamás, ni nadie lo verá, jamás. Se manifiesta de tres maneras. Y dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí es Shaddai en el hebreo. El Todopoderoso, pero especialmente el que amamanta. Entonces, note que el Espíritu Santo está debajo del Altísimo. Y en ese mismo orden encontramos en el versículo número 2, y dice, diré yo a Yahvé, diré yo a Jehová. Y en otras manifestaciones, como cuando se reveló a Moisés para Israel, Elohim, diré yo a Yahvé o a Jehová o Jehová, mejor dicho, Jehová. Está escrito en castellano Jehová. Diré yo a el Padre. Jehová es el Padre. El Shaddai es el Espíritu Santo, el que amamanta, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, Yeshua o Joshua en el hebreo. Mi Dios, Jesús, para nosotros. ¿En quién confiaré? Entonces, ¿por qué no traigo a colación esto? Para que usted vea, hermano,
¿Qué bendición es estar debajo de? Significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están debajo del Altísimo. Por eso encontramos nosotros que el Padre ha venido a hacer únicamente, el versículo número 1, Jehová ha venido a hacer únicamente lo que el Altísimo o el Elión ha establecido. El Elión, el Altísimo, tiene todo lo que va a hacer con su creación. Se manifiesta a través del Padre. Fíjese bien, el Padre está debajo del Altísimo. El Hijo está debajo del Altísimo, del Padre, de Jehová. Y el Espíritu Santo también está debajo del Altísimo, pero debajo del Padre. Entonces, el Padre es el que hace todo el plan. El Hijo es el que lo ejecuta. El Padre obedece al Altísimo, el Hijo obedece al Padre y tenemos al Espíritu Santo que perfecciona ese plan. Por eso usted encuentra esas tres cosas, la una va con la otra, pero todo sujeto al Altísimo. Amén. Ahora, ¿por qué tengo que decir esto? Para que entendamos, hermano, a aquellos que nos cuesta someternos o estar debajo de. Cuando no tenemos a Cristo, cuando no tenemos ese nuevo nacimiento, es símbolo para nosotros o significado de debilidad. Estar debajo de alguien no es debilidad. Jamás ha sido debilidad. Amén. Entonces, esto es bien importante porque esto, si lo sabemos, nos lleva a nosotros a que realmente nuestro ser reciba ese llamado y esa sujeción. Entonces, vemos que Jesús, a la sumisión de la voluntad del Padre. Amén. Dice el primer punto ahí, iba subiendo a Jerusalén. Iba subiendo a Jerusalén. Mire qué importante esto. Dispuesto y decidido a sufrir y morir por nosotros. El que me da a mí la salvación era sumiso a la voluntad del Padre. Él iba dispuesto, y cosa que nosotros ya en Cristo nosotros no tenemos. Muchos no deberíamos de servir al Señor porque no estamos dispuestos a someternos. Mientras usted sea muy grande, usted no puede servir. Tiene que ser humilde para poder servir. Porque Él, para podernos salvar a nosotros, tenía que ser humilde. Iba subiendo a Jerusalén, dispuesto, sabiendo de las cosas que iban a suceder. Imagínense qué tremendo. Sabiendo de las cosas que iban a suceder. Usted sabe que es lo que le esperaba a Él en Jerusalén. Y él iba dispuesto, iba consciente de lo que iba a suceder. Cuando el Señor me llama, y especialmente el llamado hacia el servicio, yo debo de estar consciente a lo que el Señor me llama. Me llama a servir, me llama a estar debajo de. Si no, mejor no sirva. Siga no sirviendo. Hermano, es una verdad. Mejor no sirva. ¿Por qué? Porque esto traerá conflicto a su vida y a todos los que le rodean. Esto le traerá amargura. Entonces, el Señor sabía lo que iba a suceder. Sin embargo, eso no lo detuvo, ni tampoco lo retrasó. Yo quiero que comparemos esto con Marcos 10:32. Fíjese que esto no lo detuvo, no lo retrasó tampoco. Esa debe ser también en nosotros nuestra actitud. En Marcos capítulo 10 y versículo 32 dice, mire lo que lo narra, cómo lo narra Marcos. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían ¿con qué? Él no tenía miedo. Él ya sabía lo que iban. Ellos tenían miedo porque sabían lo que les esperaba. Todo se les había revelado a ellos. Entonces ellos estaban conscientes. Por eso, hermano,
en este ministerio, y espero que en los demás que cubrimos se haga, nosotros no podemos tomar en cuenta gente nueva a servir, ni gente rebelde, ni gente problema, no deberíamos. No podemos agarrar gente que no conocemos, sino gente enseñada y gente que cuando va a servir se le da primero una capacitación y tiene que salir de esa capacitación para poderlo ubicar en cualquier área de trabajo. Porque deben de estar conscientes de lo que es servir. Deben de estar conscientes de lo que se hace en el servicio. Y no se comienza predicando. Normalmente se empieza en la calle. Nos tocan las áreas de servicios. Y si usted no tiene esa humildad, no, por favor, no se meta a esto. No es para usted todavía. Hay que llevarlo por Arabia para que sea tiempo para usted. Hermano, tenemos que pasar desiertos para que con toda prisa venimos sabiendo que lo que usted diga, hermano. Pero antes no. Y es por eso que muchos no han podido llegar a donde Dios quisiera tenerlos, porque no están dispuestos a pasar por un área que para ellos es demasiado bajo. Y es por eso que Él, Jesús, nuestro Dios y Salvador, Él es un ejemplo. Y ya lo vamos a encontrar un poco más adelante. Parecía como si tuviera prisa por llegar. Mire qué precioso esto. Él sufrió y murió para darnos vida y darnos vida abundante. Él era el Cordero. Imagínense qué tremendo. Él era el Cordero. Y nosotros no somos corderos. Nuestro inicio es pollino. Él no. Él nunca fue pollino. Él era Cordero. ¿Y nosotros qué somos? Qué difícil es realmente aceptar el llamado de Dios. ¿Cómo lo pensamos? Pero voy a ver si tengo tiempo. Mire lo indómito. No, pero voy a ver si tengo tiempo. Voy a ver si puedo. Voy a ver si puedo rebajarme un poco. Y quiero decirle algo, entre más arriba está uno, más duele la caída, hermano. Y se lo estoy diciendo en seriedad. O sea, es tremendo. Pero qué misericordia que Dios sabe que es necesario que nos peguemos ese reventón. Si no, nos perderíamos. Entonces, Él era el Cordero. Él quería sacrificarse Él para librarnos a nosotros y para usarnos a nosotros. Ahora, ¿le serviremos nosotros? Si damos cuenta cómo Él nos sirvió, porque para que nos salvara, Él tenía que hacer todo ese servicio. Tenía que cumplir con todo ese oficio, con todo ese preordenamiento, que es lo interno de una predestinación. Él cumplió con todo ese preordenamiento. Si nosotros, hermanos, queremos realmente llegar, si es que para nosotros lo mejor, que no es así, todo es igual a los ojos de Dios. Si nosotros decimos, yo quisiera llegar a ser un siervo de Dios, hermano, no puede usted llegar a ser siervo de Dios si no pasa todo ese proceso. No puede, si no usted será un gran pedante. Eso será un gran soberbio como siervo. Y el siervo de Dios se caracteriza por ser todo lo contrario. Si no es así, huya, escape por su vida. Si en este lugar lo vamos a cubrir con soberbia, váyase, hermano, sea sabio. Sí, hermano. Porque no es eso lo que nuestro ser necesita. Es todo lo contrario. Si ya somos soberbios, si ya somos indómitos, y si el que nos dirige es igual, ¿a dónde vamos a ir a parar, hermano? Se va a cumplir en nosotros la profecía de Isaías: está la madre, está la hija. Amén. Esa sumisión lo llevaría a la cruz. Esa era la razón para su venida. Por eso era tremendo el Señor cuando Él decía a las multitudes:
Yo hace unos, no sé a quién le estaba diciendo yo en esta semana, a alguien de la iglesia, le decía, ¿cómo se parece el ministerio Judá a las palabras del Señor Jesús cuando Él hizo el llamamiento? Porque yo les decía, no sé a quién de ustedes, yo les decía, es que aquí se predica para que usted ya no venga. ¿Se ha fijado? Hermano, de veras. Es que mire, si usted se compara con las enseñanzas y prédicas que normalmente se dan, hermanos, son para que la gente no se vaya. Pero aquí es para que la gente ya no venga. La pregunta es, ¿y por qué sigue viniendo? Porque se le predica para que ya no venga. ¿En qué sentido ya no venga? En el sentido que Jesús se dirigía a todos aquellos que querían seguirlo. Él los quería desanimar antes de que tomaran la decisión de seguirlo, en el sentido de que estuvieran conscientes. Si están conscientes de lo que estoy diciendo, entonces vengan. Si están conscientes de lo que es seguirme, entonces síganme. Si están conscientes de lo que es congregarse en esta iglesia, entonces venga. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, muera. ¿Y quién quiere morir? Nadie. Sin embargo, ese fue el llamado del Señor. Él los estaba desanimando. Miren, ustedes no saben lo que es seguirme, mejor no me sigan. Miren, ustedes van a morir, van a sufrir y van a morir. No, no les conviene, mejor quédense así como están, así están felices, así quédense, no me sigan. Oiga, ¿quién lo puede seguir? Solamente aquel que oyó al Padre. Solamente. Entonces aquí, hermano, se dicen cosas como la de anoche. Qué terrible. Mire, hermano, antes, durante y después yo he estado compungido. Oh, tremendo, hermano, qué horrible eso. Pero eso es lo que necesitamos. ¿Y de qué me sirvan que yo soy un gran papá cuando mis hijos están podridos? Como aguacates. Aunque sean aguacateros, pues, pero... Entonces, era tremendo porque el Señor fue claro en eso. Ahora, considere usted o consideremos la sumisión de Cristo como la describe Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo número 5 hasta el 7. ¿Ya lo tiene? Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a ver cuál fue ese sentir. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que, aquí viene lo tremendo, sino que se despojó a sí mismo. Mire, se despojó de esa gloria. Él nunca dejó de ser Dios, pero se hizo 100% hombre a la vez. Entonces, sino que se despojó. Oigamos, los que somos pollinos, debemos de despojarnos. ¿Y de qué debemos de despojarnos? Bueno, usted y yo lo sabemos de qué debemos de despojarnos, porque si no nos despojamos, no nos pueden desatar. Y si no nos pueden desatar, no nos pueden ocupar. Y es un privilegio servirle a Dios. Entonces, sino que se despojó de su gloria, se despojó de su deidad como para poder que las cosas se rindieran ante Él. Se iban a rendir únicamente si Él cumplía lo de hombre. Si Él era totalmente obediente al Padre, o sea, debajo del Padre, sumiso al Padre, entonces el Padre le iba a dar todo el poder que Él necesitara para cuando fuera necesario. No cuando Él quisiera, sino cuando el Padre se lo diera. Por eso cuando Él estaba en Betania, casa de la tribulación, Él, para sacar a Lázaro, tuvo que orar. ¿Y a quién se le ora? A sí mismo no se iba a orar.
oró al Padre: Padre, yo sé que siempre me oyes, pero lo estoy haciendo para que ellos aprendan. Que no sean siervas sueltas. Amén. ¿Y cuántos somos siervas sueltas? Y queremos el respaldo del Padre. Es imposible. No puede el Padre glorificarse en alguien que no está debajo de. Por eso a mí me preocupa cuánta gente que no está debajo de la voluntad de Dios, de su palabra. No buscó lo suyo, mire qué importante, sino que se despojó a sí mismo. No buscó lo suyo. Segundo, tomó la naturaleza nuestra, humillándose a lo más bajo. Me ponen por favor Romanos capítulo 15, si no me equivoco esta cita, 15:3 de Romanos. Porque ni aun Cristo, ¿qué dice? Se agradó. Por favor, repita conmigo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni siquiera Él se agradó a sí mismo. ¿Y qué es lo contrario de eso? Nosotros tiene que ser de nuestro agrado para ir a hacer o no hacer. Si me gusta, lo hago. Si me conviene, voy. Si voy a ganar, lo hago. ¿Qué voy a recibir a cambio? Amén. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Estamos dispuestos? Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Usted cree, hermano, que es fácil dejar el banco de los tributos cuando eso me tiene muy bien a mí? ¿Y quién deja eso? ¿Usted cree que es fácil dejar ser jefe de los que recolectan los impuestos? No es fácil. ¿Usted cree que es fácil dejar Ur de los caldeos? No, no es fácil. Así le preguntaríamos a Moisés: ¿es fácil que tú hayas dejado realmente el imperio egipcio? Y escoger antes de eso los vituperios por Cristo. Amén. Segundo, la sumisión de los discípulos a la voluntad del Señor. Versículo número 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Entonces el 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Entonces vemos la sumisión de los discípulos a la voluntad del Señor. Yo quiero decirle esto. ¿Qué instrucción más extraña? Y no se ha fijado los que servimos, que siempre preguntamos por qué. Los que somos burros atados, perdón, pollinos, Eva. Los que somos pollinos, sí, disculpe, se me salió, hermano. No, y no lo hice adrede, de veras. Le prometí, es que mire, cuando estoy en sí, le digo al Señor: Señor, ayúdame a controlar mi vocabulario. Pero un vocabulario no de malas palabras, ¿verdad? No, hablo de, por ejemplo, ocupar el burro en vez de ocupar el pollino. De ocupar el tonto en vez del insensato. Porque son porciones que ahí están con esos nombres o con esas palabras. Entonces, hermano, qué extraña instrucción. Vayan a la aldea de enfrente
y ahí van a encontrar ustedes a un pollino de Ana atado. Y entonces le he preguntado, va, ¿un burro? Perdón, ¿un pollino atado? Mire qué pregunta para nosotros, va. ¿Y cómo sabe que ahí hay un pollino? ¿Y cómo sabe que está atado? ¿Y cómo sabe que nos van a preguntar los dueños? Y se cumplió toditito. Por eso usted que es un siervo, solo obedezca. Los discípulos estaban debajo de. Entonces aquí encontramos nosotros una instrucción muy extraña a los discípulos respecto al pollino. Entonces, ¿qué significa esto? Que los discípulos, los que ya estaban, los que habían sido pollinos, los discípulos deben someter sus voluntades para obedecer. El mandato fue id. La palabra jupago, tildada la A, es la palabra griega, id. Pero esta palabra implica esto, llevad. Cuando le dice id, el significado es llevad. ¿Llevad qué? Mi palabra. Llevad mi poder. Llevad mi mensaje. Llevad mi mandato. Mi poder, porque el pollino no se iba a rebelar. Los dueños solo iban a preguntar, era lógico que preguntaran. Porque el pollino tenía dueño. Y quiero decirle algo, antes de que el Señor me llamara, yo tenía un dueño que me tenía atado. Y cuando me fueron a traer, le dijeron el que era mi dueño, ¿por qué se llevan el burro? ¿Por qué lo desatan? Entonces los que fueron enviados le dijeron, porque el Señor lo necesita. Ahora, ¿de cuál dueño cree usted que estoy hablando? ¿De mi papá? No. No estoy hablando de humanos. ¿Ves lo que el Señor quiere? Para los que hemos sido o los que son pollinos. Eso es lo que el Señor quiere, pero no lo entendemos. A menos que hayamos oído la voz del Padre. Si no, no hay forma. Note que el Señor ya sabía todo. Así, ahí lo van a encontrar, así lo van a encontrar, así van a decir. Y el indómito no se resistirá. Y los que lo tienen atado, esclavizado, encadenado, tampoco resistirán a mi palabra. Así que, siervo, discípulo, solo ve y haz lo que te mandan. Amén. Que la gloria sea para el Señor, hermano. Fíjese que cuando me toca reunirme con alguien que especialmente pastor, ¿verdad? Y a veces hay interrogantes y mire y esto y lo otro. No se preocupe. Solo preocúpese por una cosa. O sea, no se preocupe por que esto funciona o no funciona, que esto pasa o no pasa, que esto se dio o no se dio, etcétera, que esto falta, que esto sobra. No se preocupe por nada de eso. ¿Sabe de qué debe preocuparse? De que usted está haciendo lo que lo mandaron a hacer. Y si usted está haciendo lo que lo mandaron a hacer, siéntase bendecido porque va a ser bendecido. Es lo único que yo necesito. Se lo digo por mí a ellos, por mi experiencia a ellos. Una vez me dijeron que yo era rico, y es cierto. Pero no en el sentido de ellos. Entonces a esa persona que me dijo que era rico, porque yo era pastor, por eso me lo dijeron. Le dije, ¿usted conoce la iglesia? Sí, me dijo. ¿Y usted cree que uno puede ser rico con una iglesia así? Otros me dicen, mire, usted debe tener una iglesia más grande. ¿Por qué? Si no me la han dado. Yo estoy haciendo lo que me han mandado a hacer. Y me ha ido muy bien, hermano. Yo soy el que echa a perder las cosas. Pero me ha ido muy bien en cuanto a lo que al Señor se refiere. Yo estoy haciendo lo que me han mandado a hacer. Yo soy un pollino y aquí sí puedo ocupar lo otro.
Yo soy un burro que fue desatado para que el Señor se montara en él. Pero antes de montarse en él, tiene que aprender también qué se necesita para que el Señor se monte en usted. ¿Quiénes quieren que el Señor se monte en ustedes? Tiene que estar debajo de. Si no, no. Amén. Entonces, esa palabra id lleva ese sentir. Llevad mi poder, mi mensaje, mi voluntad, etc. Es la misma palabra para hoy, hermano. Y dice a la aldea de enfrente. Empieza en lo más cerca. No lo mandó lejos. Algunos deberíamos de comenzar en casa. Desatando pollinos. Y cuando alguien pregunte, el Señor lo necesita. Hermano, ¿entiende? ¿Comprende? En casa, ¿cuántos pollinos habremos? Ya no hay, dicen algunos. Le da la corcovita. No sé qué es eso, hermano. Dice, hallaréis un pollino. Jesús conoce todo. Jesús sabe si hay un pollino en esa aldea. Él sabe lo que tenemos y lo que no tenemos. Él conoce nuestro mañana. Y dice atado. Aquí la palabra griega es deo. Tilde en la E. Encadenado, ligado, preso, sujetado. Y esto representa la esclavitud del pecado en el cual nos encontramos las personas. Eso significa, atado es que tiene dueño. Fíjese qué tremendo. El que está atado es porque tiene dueño. Porque los que son silvestres, los que son salvajes, como ya le hemos hablado también sobre esos burros salvajes, esos pollinos salvajes, esos andan sueltos. Pero un pollino atado es porque tiene dueño. Y mencionan en el cual ningún hombre ha montado jamás. Esto habla de una voluntad indómita, habla de una voluntad difícil, una voluntad virgen en las cosas espirituales. Mire qué tremendo, y esta es la realidad de nuestra vida. Jamás hemos sido ocupados por el Señor. En otras cosas hemos sido ocupados, pero no en las cosas espirituales. Ahí somos vírgenes. Dice, desatadlo. Eso significa libérenlo de todo lo que lo ata. Ellos tenían o no ya experiencia, si esto sirvió para lo próximo o lo que fue antes lo de Lázaro. Tremendo, porque si usted me acompaña al Evangelio de Juan capítulo 11, Evangelio de Juan capítulo 11, después de que Lázaro recibió el mandato de salir, el versículo número 43, 11:43 de Juan, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, mire qué tremendo, desatadle y dejadle ir. No significa que Lázaro no era para su servicio, no, pero aquí es otra porción y otro contexto. Desatadle. Mire, hermano, si uno hubiera sabido la bendición de que Dios lo llame a uno, de que Dios lo mande a buscar a uno y que es para desatarlo, yo creo que todos correríamos. Pero como no estamos conscientes que estamos atados y no estamos conscientes que hay un dueño sobre nosotros. Nosotros nunca hemos sido dueños. Hermanos, nunca hemos sido, ¿cómo se dice cuando no tenemos dueño? Absolutos, o libres, o independientes, nunca.
Siempre hemos tenido dueño. Siempre hemos sido marioneta, ¿es? Marioneta. Siempre hemos sido marioneta de otro, que nos ha hecho lo que Él quiere con nosotros. Entonces Dios lo que hizo fue únicamente cambiarnos de dueño. Entonces hoy usted no puede hacer tampoco lo que le da la gana porque tiene dueño. Pero usted elige qué dueño quiere tener. Y yo me quedo con el último. Entonces vemos que era necesario desatarlo de todo lo que lo ata, cadenas, ancestros. Mire qué linda es la administración al alma en relación a esto. Traedlo. Entonces qué tremendo es saber que hay que traer a Jesús a los que estaban atados, a los indómitos, a los encadenados, etc. Si alguien os preguntare, siempre habrá opinión pública. Que no les importe la opinión pública. No digo por los dueños del pollino, no. A nosotros que no nos importe la opinión pública. Hermano, mire, primero la opinión pública, que somos tontos, que nos lavan el cerebro, que nos sacan el pisto. Pero nunca nos dijeron nada cuando todo el pisto nos lo gastábamos en licor o en prostitución. Nunca dijeron nada. Pero ahora que usted se ha vuelto cristiano y que no lo han visto, pero como ellos saben de que se ofrenda, de que hay diezmos y supieran que hay primicias. Hermano, qué tremendo, que no le importe la opinión pública. Cuando usted estaba perdido, nadie se preocupó por usted. Hoy se preocupan por su dinero. Pero es el diablo, porque ellos no tienen ningún beneficio con eso. Entonces, no se preocupe por la opinión pública. Si alguien os preguntare, solo van a responderle, el Señor lo necesita. Esto significa que finalmente un propósito en la vida. Entonces muchos están esperando ser liberados. Cristo es el dueño y Señor de todas las criaturas. Y esto es muy importante. Él llama cuando tiene necesidad de ellos o de ella como criatura. Cuando Dios llama, cuando Él tiene necesidad de esa criatura para su servicio, como lo dice el versículo número 34. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Último, o penúltimo, o antepenúltimo. Es el tercero, la sumisión, o el cuarto, la sumisión del asno al Señor. El tercero sería, la sumisión del asno al Señor. Versículo número 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Qué lindo ser un burro de esto, ¿verdad? De veras que sí. Porque dice el 35, lo repito, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el burro, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Echaron sus mantos sobre él. Jesús se montó. ¿Qué significa esto? La obstinada voluntad del burro fue sometida a Jesús. Amén. Y fíjese que aquí tengo algo yo más. Una aplicación profunda que puede ser desapercibida. Muchas veces no ponemos atención a estas cosas cuando deberíamos de estar atentos, tanto en la lectura, como en la enseñanza, como en la prédica. Estar atentos. Hermanos, solo son 50 minutos de atención. Y en esos 50 minutos usted puede recibir mucho o puede perder mucho. Fíjese que encontramos que Jesús tuvo necesidad de un pollino. ¿Habrá algún creyente que se siente inútil en la iglesia? Esto lo pasamos nosotros por desapercibido. Fíjese que en Juan capítulo 15, versículo 2, no se preocupe que ya voy rapidito. Juan 15, versículo 2. Y después vamos a pasar al 5. Dice,
En este caso, todo pollino, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora vea el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, ¿quién es este? El pámpano. ¿Quién es este? El pollino. Entonces, si el Señor puede ocupar a un pollino, ¿cómo habremos entre nosotros gente que creemos que somos inútiles? Porque el que va a hablar no es Jesús, es el pollino o el pámpano. Aquí es pámpano, allá es pollino. No es la cepa la que habla, la que da fruto. No es la rama la que da fruto. El fruto es el pámpano. El pámpano es el que va a hablar. El pámpano es el que va a usar sus manos. El pollino, pues. Entonces, ¿cómo puede creerse alguien que es inútil? Ahora, note lo que dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Habrá todavía algún que se cree inútil entre nosotros? ¿Usted cree que es inútil? No, no es inútil. Solo tiene que permanecer en él y estar en él y que él esté en usted. Amén. Y él en su debido momento, hermano, lo va a ocupar. Ahora, quiero terminar con el versículo número, estamos en el 19 de Lucas, capítulo 19, en el versículo número 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Voy a terminar con dos cosas en este versículo y en el siguiente. ¿Qué se necesita para que Jesús pueda subirse en el pollino? Ya pasó todo un proceso. Hay que ir a la aldea de enfrente, hay que encontrarlo atado, hay que desatarlo. Y si alguien pregunta, ¿por qué lo desatáis? El Señor lo necesita y lo trae. Entonces es un proceso. Pero cuando ya el pollino está enfrente de Jesús, no puede ser utilizado si en él no están los mantos de los discípulos. Si el burro no está debajo de la autoridad, si el burro no se deja cubrir, no puede servirle al Señor. Amén. Mire qué tremendo esto, hermano. ¿Y cuántos pasamos en el Señor años y años y no nos dejamos cubrir por los discípulos? Esto es por los siervos. Amén. Y algo bien lindo que muchas veces también pasamos desapercibidos los que somos pollinos atados. El versículo 36. Y a su paso, oiga, y a su paso, ¿quién es el que iba? De seguro el burro, ¿va? O sea, el pollino. Tal vez dicen de Jesús y a su paso. De seguro es el Señor. Pero ¿sobre quién iba el Señor? Entonces, si el Señor iba encima del pollino, ¿los pasos de quién eran? Del pollino. Que sería lo mismo, del Señor o del pollino, lo mismo. Y a su paso tendían sus mantos. Mire, hermano, todo se nos prepara para nuestro camino. Si Él va encima, significa que si Él va encima de nosotros, o nosotros estamos debajo de Él, somos importantes. Y todo el mundo tira los mantos para que el burro, y hoy sí déjeme decirlo, para que el burro pueda pasar en algo mejor que una alfombra roja. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Termino con esto. El tema es la sumisión. No sé cuál es su nivel de sumisión, pero sí sé
que ninguno de nosotros tiene sumisión perfecta. Siempre falta algo. En algo siempre fallamos. Esta mañana, hermano, mire, esa sumisión puede ser la que está afectando nuestra vida. Esa no comprensión de estar debajo de reconocer autoridad, de someternos, podría ser esa falta de humildad. Esta mañana, Dios, hermano, a través de la actitud de su corazón, puede decirlo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, porque no sabemos cuánta bendición estamos perdiendo por no saber lo que es sumisión, Señor. No sabemos cuántos derechos tiene el enemigo sobre nosotros, porque seguimos siendo pollinos atados a un árbol, a un cerco, a un muro. Y a saber cuántos hemos despreciado la oportunidad de ser desatados, porque tú nos necesitas. Hermano, es un orden establecido por Dios. Por eso comencé con el León, con el Shaddai, con Yahvé, con Yeshua o Yeshua o Joshua o Yoshua. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están debajo del Altísimo. Dios es la cabeza de Cristo, dice Pablo en su carta a los Corintios y en otras cartas de Pablo. Dios el Padre, no dice Dios el Altísimo, Dios el Padre es cabeza de Jesús. Jesús, cabeza del hombre. El hombre, cabeza de la mujer. Y los padres, cabeza de los hijos. Y es por eso que hay algo tan importante en la enseñanza de la sumisión, a la cual el apóstol Pablo le da mucha énfasis. Cuando dice que debemos de someternos los unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y es por eso que Pablo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Qué tremendo, hermano, qué importante estar debajo de. Muchos queremos ser bendecidos, pero no reconocemos autoridad. Muchos queremos prosperar, pero no podemos reconocer autoridad. Esta es la oportunidad, hermano, donde es posible. Yo no le estoy diciendo que debe de pensar en que usted y yo somos rebeldes, en que usted y yo no respetamos autoridad. Quizás no nos acordamos,
Pero sí le podemos decir al Señor: Señor, revísteme de tu humildad. Porque esa humildad hizo que el Señor soportara inclusive las injusticias que hicieron en Él, callando, sometiéndose, esperando en el Padre. ¿Cuánto nos metemos en problemas porque somos soberbios? ¿Cuánto no prosperamos? ¿Cuánto no somos felices? ¿Cuánto no tenemos una vida abundante porque no somos humildes? ¿Cuántos abusamos de nuestra autoridad porque no somos humildes? Y decimos que somos siervos y demandamos como amos. Decimos que somos pastores, pero no tenemos las vestimentas pastoriles. Señor, revélanos. Porque no basta, Señor, con una enseñanza si tú no nos revelas. Hermano, despojémonos. Si Él se pudo despojar de su gloria, despojémonos de todo aquello que nosotros consideramos que somos o tenemos. Y bajémonos al último peldaño, y si es posible, debajo de la alfombra, mejor todavía. Porque aquel que no ha habido otro mayor, nacido de mujer, dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. El Señor quiere usarnos, pero no nos puede usar si sus discípulos no ponen sus mantos. Por eso qué importante poner nuestras manos, la imposición, reconocer autoridad cuando yo dejo que me impongan manos. Hermano, ha habido hermanos que me han dicho: hermano, quiero orar por usted. He aprendido, hermano, sí, amén, ore por mí. ¿Por qué? Porque soy un hombre, soy un pollino desatado. Porque en esa humildad puedo recibir bendición. ¿Y quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana para no recibir bendición de ella? Puede ser una discípula del Señor enviada para bendecirme. Hermano, recibe esa porción que usted y yo necesitamos. Le mentiría si le dijera que no hay soberbia en mí. Le mentiría si le dijera que en todas mis áreas tengo éxito. No, no es así. No en todo estoy debajo de él. Soy igual que usted, peleamos cada día con una naturaleza indómita. Gracias, gracias. Menguar para que crezcas tú. Sí, Padre, por favor. Y cada día seré. Lo necesito, Jesús. Más como tú. Yo quiero más de ti. Presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú.
que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque nos enseña, Señor, que es necesario, Padre, rendirnos a ti, Señor. Señor, gracias por tu bondad al hablarnos. Llévanos con bendición, con paz, Señor,